El magisterio infalible del Papa. Carta pastoral del excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de Paderborn. Dr. Conrad Martín. Cuarta edición. Paderborn, 1870. Impresión y editorial de la imprenta de Bonifacio. A Export y CIA. En comisión de la librería Junfermán. Sello, de la Biblioteca Paulina de Münster / Monasterio. Introducción a la presente traducción. El presente trabajo representa una rigurosa labor de traducción directa desde las fuentes impresas en caracteres de alemán gótico, Fraktur, al español actual, de la carta pastoral de Monseñor Conrad Martín, obispo de Paderborn, titulada originalmente en su recopilación documental como Irtenbrief des Bischofs von Paderborn über die Unfehlbarkeit des Papstes, carta pastoral del obispo de Paderborn sobre la infalibilidad del Papa. Este documento fue promulgado el 4 de agosto de 1870, apenas unas semanas después de que el Concilio Ecuménico Vaticano y aprobara solemnemente la Constitución Dogmática Pastora Aeternus, el 18 de julio de ese mismo año. Monseñor Conrad Martín, 1812-1879, se erigió como uno de los más insignes, firmes y elocuentes defensores de la prerrogativa de la infalibilidad pontificia y de la autoridad del Papa Pío IX en el territorio alemán. En virtud de su vasto conocimiento teológico y su inquebrantable fidelidad a la sede apostólica, fue elegido miembro de la influyente Diputación de la Fe, Deputatio de Fide, la comisión conciliar encargada de redactar y perfilar el esquema definitivo sobre el primado y el magisterio infalible del Romano Pontífice. El propósito medular de esta carta pastoral de 1870 es eminentemente apologético, doctrinal y de régimen interno. Escrita en medio de un clima de profunda agitación política y mediática en Alemania, marcado por la hostilidad del liberalismo secular y el surgimiento de las corrientes teológicas disidentes que derivarían en el cisma de los viejos católicos, Monseñor Martín se propuso instruir de inmediato a sus diocesanos sobre la verdadera naturaleza y la oportunidad histórica de la definición dogmática ex cátedra. A través de un sólido recorrido que conjuga la Sagrada Escritura, la tradición y la historia de la Iglesia, el prelado desarma las objeciones que pretendían presentar el dogma como una innovación arbitraria, demostrando que éste no hace sino consolidar y explicitar de manera definitiva el depósito de la fe, depositum fidei, custodiado desde la época apostólica. Es fundamental precisar la cronología y el alcance de la producción escrita de Monseñor Martín en defensa del concilio. La presente carta pastoral de agosto de 1870 constituye su primera reacción oficial e inmediata orientada a la instrucción directa de su grey. Posteriormente, con el fin de profundizar en la materia ante un público más amplio y refutar los ataques sistemáticos de la intelectualidad secular, el obispo de Paderborn publicó en el año 1871 su célebre obra teológica de controversia titulada Der Wahre Sinn der Vatikanischen Lehrentscheidung über das unfehlbare Papstliche Lehrat. El verdadero sentido de la decisión doctrinal del Vaticano sobre el magisterio infalible del Papa. Al igual que ocurrió con el opúsculo homólogo de su contemporáneo Monseñor Joseph Fessler, esta obra de 1871 sí recibió un breve papal de felicitación y aprobación por parte del Papa Pío IX, quien encomió formalmente el rigor conceptual y la fidelidad del obispo al desentrañar el recto sentido de la definición conciliar ante la opinión pública europea. Por consiguiente, aunque esta carta pastoral de 1870 se emitió bajo la jurisdicción ordinaria del prelado para el régimen interno de su diócesis, razón por la cual no porta un breve impreso a su inicio, goza de la misma autoridad y comunión doctrinal. El refrendo y la complacencia directa de la Santa Sede constan en las líneas de cierre del propio texto pastoral, donde Monseñor Martín, recién llegado de la ciudad eterna, transmite formalmente a sus fieles el afectuoso saludo de amor, Liebes Grüß, y la gratitud del Sumo Pontífice, coronando el documento con la impartición de la bendición apostólica delegada por el propio Papa Pío IX. Das unfehlbare Lehrat des Papstes. Irtenschreiben des würdigsten Bischofs von Paderborn Dr. Conrad Martín. Traducción al español. El magisterio infalible del Papa. Carta pastoral del excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de Paderborn Dr. Conrad Martín. La cuestión de la infalibilidad, que había puesto tanto al mundo creyente como al incrédulo en una conmoción tan formidable y continua, ha sido resuelta definitivamente el eternamente memorable 18 de julio de este año. En la cuarta sesión solemne del Concilio Ecuménico Vaticano, celebrada en el día recién mencionado, esta definición fue primero proclamada y luego solemnemente confirmada por nuestro Santo Padre, el gloriosamente reinante Papa Pío IX, ante el episcopado reunido de todo el orbe católico con las siguientes palabras: adhiriéndonos fielmente a la tradición recibida desde el principio de la fe cristiana, para gloria de Dios nuestro Salvador, para exaltación de la religión católica y para la salvación de los pueblos cristianos, con la aprobación del Santo Concilio, enseñamos y definimos aquí solemnemente ser un dogma divinamente revelado, que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra. Desde la cátedra / con autoridad apostólica, esto es, cuando en el ejercicio de su cargo de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina que debe ser sostenida por toda la Iglesia en materia de fe y costumbres, goza, por la asistencia divina que le fue prometida en la persona de San Pedro, de aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso dotar a su Iglesia al definir sobre las doctrinas de la fe y las costumbres, y que, por lo tanto, tales definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas, y no en virtud del consentimiento posterior de la Iglesia. De manera que si alguno, lo que Dios no permita, tuviere la presunción de contradecir esta nuestra definición solemne, sea anatema, quede excomulgado / maldito, **. Asterisco, itaque nos traditionia fidei Christianae exordio perceptae fideliter inherendo, ad Dei salvatoris nostri gloriam,
religionis catholica exaltationem et Christianorum populorum salutem, sacro approbante concilio, docemus et divinitus revelatum dogma esse definimus, Romanum pontificem, cum ex cathedra locitur, ide est, cum omnium Christianorum pastoris et doctoris munere fungens, pro suprema su apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ave universa ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam, ipsi in beato Petro promissam, ea infallibilitate poscere, qua divinus redemptor ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit, ideo que modi Romani pontificis definiscens ex esse, non autem ex consensu ecclesiae irreformabiles esse. Sicis autem vic nostrae definitioni contradicere, uot Deus avertat, praesumpserit, enas emesit. Esta es, pues, la definición de fe definitiva, tan anhelada y deseada con tanta esperanza por unos, y tan temida con tal angustia y temor por otros. Con razón se pregunta uno ahora, ¿de dónde y por qué, propiamente, provino aquella tan formidable agitación y conmoción de los espíritus bajo la cual se aguardaba esta definición? ¿Acaso la doctrina de cuya declaración solemne se trataba era una doctrina nueva, una doctrina hasta ahora no conocida en la Iglesia? Si fuera una doctrina nueva, hasta ahora no conocida en la Iglesia, ¿cómo se habría entendido, entonces, desde aquel tiempo en la Iglesia la sentencia de nuestro divino Salvador, que la Iglesia edificada sobre Pedro jamás sería vencida por las puertas del infierno? La Iglesia de Jesucristo es comparada aquí con un edificio, y Pedro, es decir, no solo el Pedro que vivía en aquel entonces, sino el Pedro que sigue viviendo en todos sus legítimos sucesores en la sede de Roma, es el fundamento de este edificio. ¿Acaso obtiene el fundamento su firmeza a partir del edificio, o bien obtiene el edificio su firmeza a partir del fundamento? Si el fundamento de la Iglesia vacilara, es decir, si el Pedro que sigue viviendo en los romanos pontífices cayera en el error respecto de la fe, la cual constituye la esencia de la Iglesia, no se vería entonces sacudido el edificio entero, y por lo tanto, la Iglesia de Cristo misma no sería vencida por los poderes del infierno. Y si la referida doctrina fuera una doctrina nueva, una doctrina hasta ahora no conocida en la Iglesia, como concuerda, entonces, con esto aquella palabra de nuestro divino Salvador a Pedro, yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Asterisco, que esta palabra no se refería únicamente al Pedro de aquel entonces, sino que valía igualmente para el Pedro que sigue viviendo en todos sus legítimos sucesores, no me es lícito dudarlo ya por la sola razón de que, de lo contrario, me pondría en contradicción con la interpretación eclesiástica tradicional de este pasaje. Y, finalmente, aquellas palabras que el Salvador del mundo, gloriosamente resucitado, dirigió a sí mismo a Pedro y a sus legítimos sucesores, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿acaso dejan alguna duda sobre nuestra doctrina? El pastor supremo que, como vicario del buen pastor, ha sido puesto sobre todo el redil de este buen pastor para apacentar a todo su rebaño, corderos y ovejas, y quien, sin embargo, condujera a este rebaño de Jesucristo a pastos malos, quien en lugar de pan le ofreciera una piedra, y en lugar de un sano alimento celestial pudiera suministrarle veneno, se compagina una tal suposición con nuestros conceptos de la sabiduría, de la bondad y de la sabia y bondadosa providencia de nuestro divino Salvador para con su esposa, la iglesia ganada con su preciosa sangre. Asterisco, Lucas 22, 32. LC 22, 32. Juan 21, 15. 16, 17. JN 21, 15. 16, 17. Pero los testimonios de la divina tradición no se pronuncian de manera menos favorable para esta doctrina que los de la Sagrada Escritura. Puedan errar en la fe y en las definiciones doctrinales. Tal suposición será siempre y eternamente una contradicción, a menos que se tuviera que suponer al mismo tiempo que la Iglesia de Jesucristo, es decir, que toda la Iglesia de Jesucristo en general, pueda errar en la fe, con ello, ser vencida por los poderes del infierno. Puedan errar en la fe y en las definiciones doctrinales. Tal suposición será siempre y eternamente una contradicción, a menos que se tuviera que suponer al mismo tiempo que la Iglesia de Jesucristo, es decir, que toda la Iglesia de Jesucristo en general, pueda errar en la fe, con ello, ser vencida por los poderes del infierno. Yo podría, en lo que respecta a la prueba tradicional de nuestra doctrina, recordar todavía aquí muchas otras cosas. Podría, por ejemplo, recordar que el obispo romano siempre ha sido reconocido en la Iglesia como el árbitro supremo en las disputas de fe, como tal, ha sido frecuentemente invocado incluso por los fundadores de sectas y los heréticos. Podría recordar que, según la profesión de fe de los griegos aprobada en el Segundo Concilio General de León, las dudas y disputas promovidas sobre la fe deben ser decididas definitivamente por su juicio. Podría, en general, recordar que las decisiones doctrinales promulgadas por el obispo romano, como pastor y maestro supremo de la Iglesia, siempre se consideraron inalterables en la Iglesia. Roma locuta, causa finita, Roma ha hablado, el caso está cerrado, como dice San Agustín, causa finita, Roma ha hablado y con esto el asunto está concluido. Pero yo, para no ser prolijo, quiero señalar aquí solamente una cosa más. No se puede negar en absoluto que el derecho de promulgar definiciones doctrinales o decretos de fe para toda la Iglesia siempre ha sido ejercido en la Iglesia, por una parte, por el Papa romano y por la otra, reconocido por la Iglesia como un derecho indiscutible del Papa. Y, en realidad, este derecho no es otra cosa sino una consecuencia de su primado, suprema preeminencia de su cargo de supremo superior o de su misma potestad suprema de gobierno eclesiástico. Pues dado que la Iglesia es una sociedad de creyentes, y dado que ella vive de la fe y de la verdad cristiana como de su pan cotidiano, ¿qué clase de potestad suprema de jurisdicción sobre una sociedad semejante de creyentes sería aquella que no incluyera, al mismo tiempo,
el derecho de testimoniar con autoridad a esta sociedad la verdad cristiana, con magisterio vinculante, y de definir qué se ha de creer y qué no se ha de creer. A este derecho del jefe de la Iglesia, por una parte, le corresponde, no obstante, como algo que cae por su propio peso, por la otra parte, por parte de la Iglesia, la obligación ineludible de acoger con obediencia las definiciones magisteriales o de fe, por cierto, no con la mera obediencia hipócrita del silencio, sino con la verdadera y recta obediencia de la mente y del corazón, y por consiguiente creer verdaderamente aquello que a través de aquellos decretos de fe se prescribe creer. Mas esto presupone necesariamente la convicción perfecta y enteramente decidida sobre su infalibilidad. Pues si no tengo la certeza absoluta e indubitable de la infalibilidad de estas definiciones, entonces no se puede hablar de una verdadera fe divina. Una certeza meramente moral, que no excluya absolutamente toda duda, puede bastar perfectamente para innumerables otras cosas, pero para creer una cosa con fe divina, para eso manifiestamente no basta, porque una fe que no excluye absolutamente toda duda no es fe divina. Y se puede decir, por tanto, lo que se quiera, es sin embargo verdad que la doctrina de la infalibilidad del Papa, cuando habla ex cátedra, desde la cátedra / diagonal con autoridad apostólica, ya está contenida implícitamente, en la doctrina de su primado, y que por consiguiente aquella doctrina es tampoco una doctrina nueva como esta. Solo impera la diferencia de que la doctrina del primado del Papa Romano es ya desde hace mucho tiempo una doctrina de fe explícita y solemnemente declarada, lo cual la doctrina de la infalibilidad del Papa que enseña ex cátedra. Desde la cátedra / diagonal con autoridad apostólica, hasta ahora no era, de donde se explica que ella, en muchos de nuestros catecismos y libros de texto, en los cuales por regla general solo encuentran acogida las doctrinas de fe declaradas y dogmáticamente establecidas, no estuviera expresamente nombrada y expuesta. Ella era hasta ahora doctrina de fe y no lo era. No lo era, porque hasta el Concilio Vaticano no estaba solemnemente definida y declarada por la Iglesia como tal, y, por consiguiente, si uno la contradecía, todavía no era un hereje, pero sin embargo lo era, porque no era nueva y hasta entonces desconocida, sino que estaba verdadera y según toda su esencia contenida en el tesoro doctrinal confiado a la Iglesia, el Depositum Fidei, depósito de la fe. Veis, amados diocesanos, que no la novedad de la doctrina, de cuya definición dogmática se trata, pudo ser la causa de la referida formidable agitación, tal como ella se había apoderado de los espíritus desde el anuncio del Concilio Vaticano hasta la resolución de la cuestión en disputa. La verdadera causa de la misma fue algo completamente diferente. Fue, en los bienintencionados, en la medida en que se dejaron arrastrar igualmente por este movimiento, un malentendido involuntario, y fue, en los no bienintencionados, los cuales no querían en absoluto la definición, una tergiversación deliberada. ¿O no es acaso una tergiversación de esta doctrina cuando se declaraba la infalibilidad del Papa que habla desde la sede apostólica como idéntica con la impecabilidad papal? Nombradme, pues, al Papa que junto con la infalibilidad en la doctrina se haya atribuido también la impecabilidad en la vida, o que no haya rezado diariamente, como nosotros los demás sacerdotes de la Iglesia Santa, el confiteor. Yo confieso, y no se haya golpeado el pecho con el mismo arrepentimiento, o si no me podéis nombrar ningún papa que se haya declarado a sí mismo impecable, nombradme a cualquier otro defensor de la infalibilidad papal que le hubiera atribuido al papa, como tal, junto con la infalibilidad en la doctrina, la impecabilidad en la vida. Pero si tampoco podéis hacer eso, ¿por qué entonces habéis removido con tanta laboriosidad el fango antiguo para descubrir en la vida de los papas errores y pecados que pudierais traer a colación como una objeción contra la temida definición? Estos errores y pecados de los papas, ya sean verdaderos o no verdaderos, representados de manera exacta o exagerada y estridente, tienen tan poco que ver con la infalibilidad de los papas en la doctrina como los pecados de un sacerdote censurable e indigno con su potestad de perdonar pecados en el sacramento de la penitencia, o de proclamar la verdad cristiana en las cátedras de la Iglesia. Y las tres palabras tan usadas o mal usadas en esta disputa, infalibilidad personal del Papa, infalibilidad absoluta del Papa, infalibilidad separada, es decir, separada de la Iglesia o del episcopado en su totalidad, del Papa, quien ha inventado, pues, y puesto en circulación estas palabras tan mal usadas, nosotros, los que defendemos la infalibilidad del Papa que enseña ex cátedra, desde la cátedra / diagonal con autoridad apostólica, o vosotros, los que la combatís y los que tanto os sabéis afanado por hacerla odiosa. Infalibilidad personal del Papa. ¿Quién enseña, pues, una infalibilidad que, al igual que otras cualidades personales, como la virtud, la sabiduría, la ciencia, etc., fuera inherente a la persona del Papa como tal y que él llevara consigo a todas partes, por así decirlo, por donde quiera que vaya o se detenga? Si el Papa no posee la infalibilidad como una cualidad personal, y si no la posee en absoluto sino en cuanto ejerce su magisterio supremo para utilidad de la Iglesia y solo mientras lo ejerce, ¿quién, que hable un lenguaje honesto, llama a esto infalibilidad personal? ¿Y qué decir de la infalibilidad absoluta? La infalibilidad que, según la definición del Concilio Vaticano, le corresponde al Papa, es verdaderamente justo lo contrario de absoluta. ¿Cuán exactamente está circunscrita y de cuántas maneras está condicionada? El Papa Romano, se dice, enseña de manera infalible cuando habla ex cátedra, desde la cátedra / diagonal con autoridad apostólica. ¿Y qué significa, a su vez, que el Papa habla ex cátedra, desde la cátedra / diagonal con autoridad apostólica? Según el tenor literal de la definición recién mencionada, para ello es necesario, en primer lugar, que él hable como jefe de la Iglesia, en el ejercicio de su supremo magisterio y ministerio pastoral, con autoridad apostólica.
Supóngase, por tanto, que el Papa se manifestara sobre objetos religiosos en conversaciones, en cartas y cosas semejantes, y de manera ocasional, o bien, aunque fuera de manera deliberada y con premeditación, pero solo como persona privada, por ejemplo, como erudito en escritos y libros científicos, o también, como cualquier otro sacerdote u obispo, solo en discursos edificantes, alocuciones, sermones y cosas semejantes, yo recibiría ciertamente sus manifestaciones de tal índole con la debida atención y veneración, pero de ninguna manera tendría que considerarlas sin más como infalibles. Pero el Papa, para hablar ex cátedra, desde la cátedra barra diagonal con autoridad apostólica, o desde la sede apostólica, no solo debe hablar como Papa, como jefe de la Iglesia, como vicario de Jesucristo, con la suprema autoridad, para ello es además, según la antes recordada definición del Concilio Vaticano, necesario también, en segundo lugar, que él hable como jefe de la Iglesia para definir una doctrina de fe o de costumbres revelada, o para defender la misma frente a los ataques de una falsa ciencia. Pues solo dentro de estos límites es infalible la Iglesia entera. Para conservar, explicar y defender contra los ataques la divina doctrina de salvación revelada en su pureza y totalidad, para este único fin y para ningún otro ha asegurado Jesucristo la infalibilidad a su Iglesia, y solo a este ámbito puede extenderse también la infalibilidad del jefe de la Iglesia, del Papa romano. Una verdad, ciertamente, no puede contradecir a otra verdad, la natural no puede contradecir a la revelada, y puede por tanto la Iglesia, allí donde entre un resultado cualquiera de la ciencia humana y un punto doctrinal de la divina doctrina de salvación se muestra aparentemente una contradicción, declarar con autoridad y con infalible certeza: este pretendido resultado de la ciencia humana es solo apariencia, no realidad, solo relumbrón, no el oro verdadero y puro de la verdad, y por cierto. Por la misma razón recién aducida, porque la verdad humana, natural, no puede contradecir a la verdad divina, y al igual que la Iglesia, así puede esto también el jefe de la Iglesia con autoridad y con infalible certeza declarar, pero en lo demás, la infalibilidad de la Iglesia y de su jefe no tiene nada que ver con las ciencias humanas y naturales. El ámbito al cual están destinados la Iglesia que enseña infaliblemente y su jefe no es la ciencia humana natural, sino la ciencia de la salvación, la doctrina de fe y costumbres cristiana revelada. Pero incluso esto, que el Papa decida como jefe de la Iglesia y con autoridad apostólica en una doctrina de fe y costumbres revelada, no basta todavía para que él pueda ser considerado como enseñando ex cátedra, desde la cátedra barra diagonal con autoridad apostólica, desde la sede apostólica, y por consiguiente como enseñando infaliblemente. Para ello es, según la multicitada definición dogmática vaticana, necesario todavía, en tercer lugar, que él tome, en la doctrina de fe y costumbres cristiana revelada, una definición que deba ser sostenida por toda la Iglesia. Es decir, él debe emitir un pronunciamiento dogmático que incumba a toda la Iglesia y debe obligar a toda la Iglesia, en cualquier forma y a través de cualesquiera signos que él tenga a bien manifestar su intención al respecto, a esta definición doctrinal. Esta definición dogmática debe incumbir a toda la Iglesia, pues en los pasajes del Evangelio arriba mencionados que prueban la infalibilidad papal, siempre se pone a Pedro en relación con la Iglesia, es decir, con toda la Iglesia, como en general las divinas promesas solo rezan en el sentido de que la Iglesia, es decir, toda la Iglesia, no pueda caer en el error o ser vencida por los poderes del infierno. Pero obligar debe el Papa a la Iglesia a su definición doctrinal promulgada, pues obediencia soy yo, estrictamente hablando, deudor al Papa como al jefe de la Iglesia solo cuando le exige de mí la obediencia dentro de los límites de su potestad, sobre el ámbito de la doctrina de salvación revelada. Sin embargo, se extiende su potestad magisterial, no como si él fuera señor y maestro de la misma, sino porque él es el intérprete plenipotenciario de ella, si él me obliga, por tanto, a creer una doctrina como perteneciente a la fe cristiana, o a rechazar una doctrina como contraria a la fe cristiana, entonces no puedo ni me es lícito negarle la obediencia, debo creer la doctrina que él me prescribe creer y rechazar la doctrina que él me prescribe rechazar, o bien ceso de estar en comunión con el punto central y de unidad de la fe, es decir, ceso de ser un hijo de la Iglesia católica. Estas son, pues, las condiciones bajo las cuales debo aceptar, según la definición dogmática vaticana, que el Papa habla ex cátedra, desde la cátedra barra diagonal con autoridad apostólica, desde la sede apostólica, y por consiguiente de manera infalible, y yo pregunto ahora, ¿dónde queda entonces la infalibilidad absoluta o incondicionada que tan a menudo se nos reprocha? También la llamada cuestión de Honorio, que en toda esta disputa sobre la infalibilidad ha desempeñado un papel tan significativo y tan triste, hacia ella regresaban los oponentes, finalmente, una y otra vez, después de que todos sus otros argumentos o contraargumentos hubieran sido derrotados victoriosamente en el campo de batalla, encuentran lo aquí dicho su solución más sencilla. No es verdad que el Papa Honorio, que vivió en el siglo VII, se haya hecho culpable de la herejía monotelita y haya negado a Cristo, nuestro divino Señor y Salvador, la doble voluntad, la divina y la humana, y con respecto a ello la doble operación de la voluntad. Sus dos cartas dirigidas a Sergio, el patriarca de Constantinopla, que han llegado hasta nosotros, la primera se conserva completa, la segunda de forma incompleta, enseñan de manera irrefutable, e incluso los más decididos oponentes de la infalibilidad papal no niegan esto, que él pensaba de modo completamente ortodoxo en la cuestión que le fue presentada por el mismo Sergio, aun cuando fuera inexacto en la expresión, a causa de un silencio inoportuno y demasiado indulgente, haya favorecido a la herejía sin quererlo. Es del mismo modo poco verdadero que el Papa Honorio haya sido condenado por el Sexto Concilio General, el tercero de Constantinopla, 680, como hereje en el sentido propio de la palabra, al menos, está demostrado que el Papa León II no confirmó la sentencia del concilio sobre él en este sentido.
Y también las resoluciones de los concilios generales necesitan para su validez de la confirmación papal, y solo se han de acoger y reconocer como válidas en el sentido en el que son confirmadas por el Papa. El Papa León se sirve, a saber, tanto en la declaración de su adhesión a las resoluciones del mencionado concilio, como también en otras manifestaciones posteriores de su juicio sobre Honorio, en las cartas a los obispos y al rey Hervigio en España, de tales expresiones que ponen fuera de duda que él no lo consideraba culpable de la herejía misma, sino que solo lo consideraba culpable de no haber extinguido la herejía de inmediato en su germen, sino de haberse convertido en su cómplice a causa de su silencio inoportuno y negligente. En su adhesión a los decretos del concilio se expresa como sigue: anatematizamus nec non honorium, quianc apostolicam ecclesiam non apostolicae traditionis doctrina lustravit, sed profana prohibitione immaculatam fidem subvertere conatus est. Anatematizamos también a Honorio, que no ilustró a esta iglesia apostólica con la doctrina de la tradición apostólica, sino que por una profana traición intentó subvertir la fe inmaculada. Emoticono cara guiñando y en su escrito a los obispos y al rey Hervigio en España, qui Honorius, flammama heretici dogmatis non, ut de quid apostolicam auctoritatem, incipientem extinsit, sed negligendo confovit, el cual, Honorio, no extinguió, como convenía a la autoridad apostólica, la llama del dogma herético cuando comenzaba, sino que por negligencia la fomentó, y qui immaculatam apostolicae traditionis regulam, uama predecessoribus suis accepit, maculari concessit. Y el cual permitió que fuera manchada la regla inmaculada de la tradición apostólica que recibió de sus predecesores. Pero aun suponiendo que Honorio se hubiera expresado de manera herética en su escrito a Sergio y que hubiera sido realmente condenado, después de su fallecimiento, por el Concilio General como hereje en el sentido propio de la palabra, este hecho, sin embargo, solo podría considerarse como una objeción fundada contra nuestra doctrina si el Papa Honorio hubiera enseñado sus opiniones heréticas ex cátedra, desde la cátedra /diagonal con autoridad apostólica, desde la sede apostólica, y hubiera obligado a la Iglesia a la aceptación de las mismas. A partir de sus dos cartas a Sergio arriba mencionadas resulta claro, no obstante, para todo el que quiera ver, precisamente lo contrario, resulta de ellas que, en lugar de tomar una definición definitiva que obligara a toda la Iglesia sobre la cuestión que le fue presentada, la rechazó de plano, y de ese mismo modo se hizo culpable de aquella negligencia por la cual más tarde, después de su fallecimiento, fue condenado de manera tan estricta e implacable por el Concilio General. La tercera palabra clave, finalmente, mediante la cual tanto se han afanado por hacer odiosa la doctrina de la infalibilidad papal, es la infalibilidad separada, aquella que supuestamente separa al Papa de la Iglesia o del episcopado en su totalidad, como si el Papa, cuando toma una definición dogmática sin la cooperación del episcopado en su totalidad, tuviera que tomarla precisamente por eso también separado del episcopado. Entre ambas cosas hay, sin duda, una gran diferencia. Cuando nuestro divino Salvador preguntó una vez a sus discípulos por quién lo tenían, Pedro, como es sabido, pronunció la hermosa profesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pronunció él esta profesión de su fe separado de los demás discípulos, o bien la pronunció en unión con ellos y, por así decirlo, como su boca u órgano. Los santos padres enseñan esto último. Con el Papa que enseña ex cátedra, desde la cátedra /diagonal con autoridad apostólica, no ocurre de otro modo. Si él enseña ex cátedra, desde la cátedra /diagonal con autoridad apostólica, enseña precisamente como cabeza y boca de la Iglesia, y así como la cabeza de un cuerpo vivo, cuando realiza las funciones que le son propias, no actúa separada de este cuerpo, sino que más bien actúa en y con este cuerpo y ejerce su influencia sobre él. Del mismo modo tampoco el Papa, cuando habla o actúa como jefe de la Iglesia, de este cuerpo vivo de Jesucristo, puede ser concebido separado de la Iglesia. Él no toma la doctrina que enseña a partir de sí mismo, ni la extrae tampoco de una inspiración divina, como aquella de la que disponían los profetas y los apóstoles. El Concilio Vaticano dice con toda intención que, en virtud de la asistencia divina, auxilio divino, el Papa que habla ex cátedra, desde la cátedra /diagonal con autoridad apostólica, enseña de manera infalible, pues entre la asistencia divina y la inspiración, infusión, divina hay una gran diferencia. En virtud de la inspiración divina, los profetas y los apóstoles anunciaban al mundo nuevas doctrinas o verdades. La asistencia divina, en cambio, solo protege de error al Papa que habla ex cátedra, desde la cátedra /diagonal con autoridad apostólica, en la proclamación de la antigua verdad, ya existente y contenida en el depósito de la fe, el depositum fidei, depósito de la fe. Pero este depósito de la fe, ¿de dónde el Papa que habla ex cátedra? Desde la cátedra /diagonal con autoridad apostólica, extrae de manera infalible la doctrina que él explica o proclama. ¿Acaso no está confiado a la Iglesia misma para su fiel custodia y no constituye, por así decirlo, su vida más íntima? En consideración de esto, aparece derechamente como una contradicción decir que el Papa habla ex cátedra, desde la cátedra /diagonal con autoridad apostólica, y, al mismo tiempo, afirmar que él habla y enseña entonces en separación de la Iglesia o de su cuerpo doctrinal en su totalidad, el episcopado católico. No, nunca jamás puede Pedro separarse de la Iglesia, o inversamente la Iglesia separarse de Pedro. Pues ubi Petrus, dice San Ambrosio, ibi ecclesia, donde está Pedro, allí está la Iglesia, donde Pedro está, allí está la Iglesia. Y así como una vez Pedro habló a Cristo: Señor, ¿a quién iríamos? Pues tú tienes palabras de vida eterna. Así dicen todos los cristianos ortodoxos sobre la tierra, los pastores ortodoxos y los rebaños ortodoxos, al actual vicario y lugarteniente de Jesucristo, a Pedro que sigue viviendo en todos sus sucesores: ¿quién no está unido a ti en la fe,
Ese no está en el arca de Noé y sufre naufragio en la fe, quien contigo no recoge, desparrama. Y el mismo Pastor Supremo Invisible de nuestras almas, que una vez dijo Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, él mismo ha dicho también en otro lugar, quien entra por la puerta correcta, ese es el pastor de las ovejas, a este el portero le abre y las ovejas oyen su voz, punto asterisco. Asterisco, Juan 10, 2-3. A partir de lo dicho resulta clara también la nulidad de aquella objeción tan a menudo repetida en la cuestión en disputa, como si con la definición de la infalibilidad papal se hubiera declarado al mismo tiempo que los concilios generales son superfluos y que los obispos cesaran de ser jueces en asuntos de fe. Pues Dios, que ha prometido al Papa en la persona de Pedro la infalibilidad para sus decisiones de fe, no le ha prometido hacerlo infalible a través de una inspiración divina, y por consiguiente tampoco lo ha eximido en absoluto de la obligación de aplicar los medios correspondientes para el conocimiento y la investigación propios de las verdades que se han de declarar a la Iglesia. Si le parece, por tanto, según la situación de las circunstancias, la convocación de un concilio general como el medio correspondiente para cerciorarse por sí mismo sobre la verdad de una doctrina que se ha de definir, entonces él lo convocará. Respecto a los concilios generales, permanece por tanto la relación, después de efectuada la definición dogmática, enteramente como era antes de la misma. Y también los obispos permanecen como antes jueces en asuntos de fe, ellos son como antes jueces en asuntos de fe en sus diócesis, y son jueces cuando están reunidos en un concilio provincial o general, o también cuando de manera individual, por iniciativa del jefe de la Iglesia, dictan un fallo judicial. Esta sentencia judicial de los obispos en asuntos de fe, no obstante, por supuesto que solo llega a ser infalible cuando es confirmada por el Papa como el juez supremo de la fe, pero, ¿acaso la relación anteriormente, antes de efectuada la definición vaticana, era diferente? Veis, amados diocesanos, cuántas tergiversaciones ha tenido que experimentar nuestra doctrina, y la una siempre todavía peor que la otra. Tergiversaciones deliberadas por parte de personas malintencionadas, malentendidos por parte de hombres bien intencionados, pero quizá demasiado débiles y fáciles de creer. Aquellas tergiversaciones, difundidas por doquier a través de una prensa anticlerical y anticristiana que está a sueldo de la mentira, en cuya atmósfera paulatinamente también los mejores son envenenados y no se defienden de ella con violencia, han producido en los bien intencionados, pero débiles y fáciles de creer, esta masa de malentendidos, así como estos, por su parte, produjeron a su vez aquella tan formidable agitación de la que hablé arriba. Los malintencionados se han agitado a sí mismos, los otros se han dejado agitar. Estoy muy lejos de querer designar aquí con la palabra malintencionado a algunas personas determinadas, yo no juzgo a nadie, y muchísimo menos sobre el santuario más íntimo de un hombre, sobre las intenciones y los motores de sus acciones. De cada individuo que en la cuestión presente haya tomado partido o se haya enardecido vehementemente, asumo que lo ha hecho con intención honesta, aun cuando se haya expresado quizá de manera imprudente y apasionada o se haya dejado arrastrar a desmesuras. Que, sin embargo, todos los que en esta cuestión tomaron partido e influyeron en particular sobre la opinión pública lo hayan hecho con intención honesta y recta, no lo asumo por la sola razón de que no puedo asumirlo. No puedo asumirlo porque los medios de los que se sirvieron para la manipulación de la opinión pública no fueron medios buenos y honestos. Mentira y engaño, blasfemia y difamación, y por cierto de la especie más venenosa, no son medios de los que se sirva un hombre honesto, y mucho menos un cristiano. Más dejemos, amados diocesanos, que lo pasado sea pasado y echemos sobre ello un velo. Cualquiera que en este asunto haya podido pecar, el asunto mismo no ha sufrido daño por ello. La verdad no se pudo reprimir, destruir no se la pudo, y su luz resplandece, rompiendo todas estas nieblas de prejuicios y malentendidos, ahora solo con tanta mayor claridad. A Dios se den 1000 veces gracias por haber escuchado el ruego de tantas almas piadosas, y por el hecho de que el Espíritu de la verdad, que gobierna a la Iglesia, haya dado un nuevo testimonio a favor de la antigua verdad por la boca del concilio y sobre la gran cuestión que conmovía al mundo, la cual mantenía en tensión, por así decirlo, al cielo y al infierno mismos, haya pronunciado finalmente el fallo decisivo definitivo. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, bajo estas palabras se proclamó una vez la decisión definitiva de la cuestión en disputa debatida y resuelta en el primer concilio apostólico de Jerusalén. Esta concernía a las llamadas prescripciones legales del Antiguo Testamento, las leyes alimentarias, las prescripciones sobre la purificación legal, la circuncisión y cosas semejantes, de lo cual los unos afirmaban que eran todavía vinculantes incluso para los cristianos convertidos desde el paganismo, mientras que los otros afirmaban lo contrario. También esta cuestión en disputa había sido debatida en el concilio con una cierta vehemencia, las palabras de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles apuntan a esto, asterisco, pero desde el momento en que se tomó la decisión y donde se dijo, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, se consideró el asunto en disputa por concluido, al gran conflicto, siguió entre los interesados una concordia y una calma igualmente grandes. Una disputa similar a la de entonces se había encendido también ahora, y continuó desde el anuncio del Concilio Vaticano con una vehemencia similar, sí, ciertamente con una vehemencia todavía mayor. Ninguno de los argumentos y contraargumentos quedó sin examinar en el concilio mismo, y los mismos fueron debatidos aquí con una exactitud y con un esmero que se tendría que llamar exagerado y escrupuloso si no se hubiera tratado de algo tan grande, si no se hubiera tratado de la fe misma, es decir, de lo más venerable, costoso y querido que pueda haber para nosotros sobre la tierra. Pero ahora que el fallo decisivo ha sido dictado y una vez más ha sido pronunciada la palabra, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, desde este momento, para todo aquel que quiera permanecer fiel a los principios de la fe, la disputa está zanjada y juzgada de una vez para siempre.
Pero no solo ocurre que el católico fiel a la fe considera la definición del concilio como infaliblemente verdadera y correcta, el espíritu bajo cuya influencia la misma fue tomada no es solo un espíritu de la verdad, sino también igualmente un espíritu de la sabiduría. Antes de que se hubiera producido la decisión, bien podían también católicos sinceros, fielmente consagrados a la Iglesia, dudar de si la definición era oportuna, es decir, de si era adecuada bajo las circunstancias dadas del tiempo y saludable para la Iglesia, pero ahora, después de que se ha producido la decisión, dudar todavía de su oportunidad no significaría solo elevarse presuntuosamente por encima del juicio de la suprema autoridad eclesiástica, significaría también pecar contra el mismo. Espíritu Santo. Pues, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros la decisión. Asterisco, Hechos 15, 7. No se exige que el católico traiga también a la conciencia los motivos de la oportunidad de la definición dogmática tomada. Aun cuando yo mismo no reconozca los motivos, Dios el Espíritu Santo ciertamente los reconoció, y ya más de una vez aquello que ante los hombres parecía necio o avergonzado a la sabiduría humana. Pero estos motivos ni siquiera se hallan muy lejanos, y señalo aquí, solo con la mayor brevedad posible, los siguientes 3 puntos. En primer lugar, el que a las principales enfermedades de la época se les opongan los remedios correspondientes, parece ciertamente oportuno. Una de las peores enfermedades de nuestra época es, sin embargo, manifiestamente el liberalismo enemigo de la autoridad, el cual aspira al dominio en todos los órdenes y círculos de la sociedad y, lamentablemente, casi en todas partes ha alcanzado también el dominio, es decir, ha destruido, o al menos sacudido profundamente, el respeto y la reverencia ante la autoridad. Él ataca ahora el último baluarte de la autoridad, aspira al dominio en la Iglesia, y, en realidad, su victoria no será completa ni estará asegurada mientras no haya vencido también aquí. Mientras valga todavía la palabra que el divino fundador de la Iglesia dirigió a sus apóstoles, quien os escucha a vosotros, me escucha a mí, mientras tanto tampoco se habrá dejado sin efecto el cuarto mandamiento de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre, ni tampoco aquella palabra del apóstol, sométase todo el mundo a la autoridad constituida, pues no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen, por Dios han sido dispuestas, quien se opone a la autoridad, se opone a la disposición de Dios, y los que se oponen, atraen sobre sí mismos la condenación. Por tanto, es vuestra obligación estar sometidos, no solo por temor al castigo, sino también por motivos de conciencia. Punto asterisco. Se puede decir, por tanto, lo que se quiera, la fortalecida autoridad de la Iglesia es al mismo tiempo la defensa reforzada de cualquier otra autoridad que Dios ha fundado sobre la tierra, y la lucha gigantesca reservada a nuestra época presente, la lucha entre la conservación del orden divino sobre la tierra y la revolución o el derrumbe radical de este orden. En ningún otro lugar se disputa, ni puede finalmente en ningún otro lugar disputarse, sino en el suelo de la Iglesia, razón por la cual aquí la lucha debe ser tanto más encarnizada, tenaz, una verdadera lucha a vida o muerte. Asterisco, Romanos 13, 1. 2, 5. En consideración de esto, amados diocesanos, no puedo sino acoger la multicitada definición dogmática vaticana como algo muy oportuno y como un beneficio muy grande, como un beneficio no solo para la Iglesia, sino también para toda la sociedad humana. A través de esta definición dogmática vaticana, la autoridad de la Iglesia no ha sido fundada por primera vez, sino que a través de ella ha sido nuevamente consolidada y fortalecida, y por cierto aquella autoridad que no flota en el aire como un algo indeterminado, por así decirlo como una imagen nebulosa, sino que es una autoridad visible, y, por así decirlo, palpable con las manos, la cual, como una autoridad siempre permanente y presente, no solo se hace oír de vez en cuando, como el cuerpo docente reunido solo rara vez y para casos extraordinarios, sino que en cualquier momento y ante cada cuestión religiosa que surja puede dar inmediatamente razón y respuesta, tal como precisamente nuestra época tan agitada y rápidamente cambiante necesita de una semejante. Por parte de muchos, incluso de católicos muy rectos y fieles, se manifestó antes de la resolución de la cuestión en disputa el temor de que, a través de esta decisión, la pared divisoria que nos separa de los hermanos de otra fe se consolidara todavía más y se dificultara el regreso de estos a la Iglesia. El regreso de los hermanos separados de nosotros lo deseo tanto como cualquiera lo pueda desear, y es el objeto de mi oración diaria. Pero aquel temor jamás lo he compartido. Al contrario, estoy convencido de que aquellos de nuestros hermanos de otra fe que buscan rectamente la verdad, y solo de tales se puede esperar un regreso a la Iglesia Madre, no serán alejados de nuestra Santa Iglesia por el temor a la autoridad, sino más bien atraídos hacia ella por el amor a la autoridad. Esto radica en la naturaleza de la cosa. Pues para tales personas no puede tratarse sino de la obtención segura de la verdad religiosa buscada, y solo una autoridad infalible puede garantizar esta segura certeza. Pero aun si yo hubiera compartido realmente aquel temor, este no me habría hecho vacilar en mi convicción sobre la oportunidad de la definición misma. Pues el que se busque ganar a los de otra fe para la Iglesia ocultándoles la verdad, pues si simplemente se consideraba la decisión como no oportuna, en esto radica que al menos se la consideraba como verdadera, esto simplemente no lo puedo conciliar con los principios de la honestidad cristiana. Esto tampoco nos lo enseñó Cristo cuando dijo, lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, predicadlo sobre los tejados, punto asterisco. ¿Y para qué, pues, en absoluto un regreso a la Iglesia, si la Iglesia misma sucumbe al dominio del liberalismo? ¿Qué valor tendría la comunión con una Iglesia que ya no es la Iglesia de Jesucristo, en la cual ya no tiene la última palabra decisiva la autoridad instituida por Jesucristo, sino la llamada ciencia, la llamada inteligencia humana, la llamada opinión pública y parecidas instancias humanas y, por ser humanas, propensas por tanto también al error? Asterisco, Mateo 10,
27. Mt. 10, 27. En segundo lugar, que una verdad revelada, contenida en el tesoro doctrinal confiado a la Iglesia, el depositum fidei, depósito de la fe, sea declarada solemnemente y definida dogmáticamente como tal por la Iglesia, parece ciertamente oportuno tan pronto como esta verdad es puesta en duda, combatida o formalmente negada en la Iglesia. Pues si no es oportuno entonces declararla y pronunciarla solemnemente, ¿cuándo, pues, va a ser oportuno? Jesucristo, el divino autor y consumador de nuestra fe, no quiere que se pierda ni una sola jota de lo que él ha dicho, pues cada jota de la verdad cristiana es infinitamente valiosa y sería mejor que el mundo entero pereciera, antes que pereciera una sola verdad cristiana, sí, antes que pereciera una sola jota de esta verdad. Haced de esto, amados diocesanos, la aplicación a nuestra doctrina. Como he mostrado arriba, ella es una doctrina antiquísima, verdaderamente contenida en el tesoro doctrinal confiado a la Iglesia, el depositum fidei, depósito de la fe, y ella fue también desde siempre reconocida en la Iglesia constantemente si no de palabra, si de hecho, si no teóricamente, al menos prácticamente. Solo hacia finales del siglo XIV y a principios del siglo XV, en la época del Concilio de Constanza, se comenzó a dudar de ella y a combatirla, sin que, no obstante, la contradicción hubiera penetrado en círculos más amplios. La infalibilidad del Papa que habla ex cátedra, desde la cátedra barra diagonal con autoridad apostólica, se sobreentendía de tal manera para los hijos de la Iglesia, que incluso el mismo Lutero en el año 1518, es decir, en la época en que la ruptura ya había ocurrido, todavía la confesaba en su carta al Papa León X, asterisco, y la idea de la misma se vinculaba por sí sola tan íntimamente con la idea del primado, que incluso el que se había vuelto apóstata rey de Inglaterra, Enrique VIII, quien se arrogó así mismo el primado sobre la Iglesia inglesa, se hizo otorgar el título de infalible. Asterisco, su muy interesante carta al Papa León X, datada en la fiesta de la Santísima Trinidad del año 1518, en la cual encomienda su suprema decisión su disputa con sus oponentes, concluye con las siguientes palabras: Quare, beatissime pater, prostratum me pedibus tuae beatitudinis offero cum omnibus, uae sumet habeo. Vivifica, oxide, voca, revoca, aproba, reproba, ut plaquerit, vocem tuam vocem Christi inte presidentis et locentis agnoscam. Si mortem merui, mori non recusabo, domini animes terra et plenitudo ejus, qui est benedictus in saecula, amen, qui et te servet in aeternum. Amen. 10 Trinitatis anno 1518. Por lo cual, Beatísimo Padre, me ofrezco postrado a los pies de tu beatitud con todo lo que soy y tengo. Vivifica, mata, llama, revoca, aprueba, reprueba, según te plazca, reconoceré tu voz como la voz de Cristo que preside y habla en ti. Si he merecido la muerte, no rehusaré morir, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el cual es bendito por los siglos, amén, el cual también a ti te guarde eternamente. Amén. En el día de la Santísima Trinidad del año 1518. Solo en el siglo XVII, bajo el rey Luis XIV, encontró la contradicción contra nuestra doctrina una mayor difusión en Francia y una formulación más precisa en la llamada Declaración Galicana de 1682, la cual, redactada como por orden de este gobernante despótico y promulgada por una parte del episcopado francés, no tenía otro propósito sino separar a la Iglesia de Francia de Roma, poniéndola bajo la dependencia del gobernante secular, degradarla a una mera Iglesia nacional. Esta doctrina galicana de que las decisiones de fe del jefe de la Iglesia obtenían su validez inalterable solo a través del asentimiento tácito o expreso de la Iglesia, es decir, del episcopado en su totalidad, encontró luego también entrada más tarde en algunos otros países, hacia finales del siglo XVIII, y en la época del desacreditado josefinismo y del febronianismo hostil al Papa, también en Alemania. Y aquí en Alemania llegó incluso, difundida por las escuelas teológicas emancipadas, pronto al dominio exclusivo. Los papeles se habían cambiado ahora de repente, la nueva doctrina galicana pasaba de golpe por la antigua, conocida desde siempre en la Iglesia, y la antigua, conocida desde siempre en la Iglesia, fue entregada al desprecio y a la burla como algo que ya no concordaba con el sistema de la superficial ilustración de moda. Quienquiera que pretendiese pasar por ilustrado ante la opinión pública, se sumaba al juicio despreciativo sobre la doctrina de antigua tradición, y se podían contar los pocos que, estando más profundamente instruidos en la religión, tenían al mismo tiempo el valor suficiente para confesarse todavía abiertamente seguidores de ella. Ciertamente, cuando desde las últimas décadas, por una gracia especial de Dios, la vida religiosa eclesiástica tomó de nuevo un renovado impulso en todas partes y también en nuestra patria alemana, también la doctrina de antigua tradición reclamó de vuelta sus antiguos derechos. Ella encontró, tanto en Alemania como en los demás países donde había sido reprimida, a partir de entonces nuevamente numerosos defensores francos y elocuentes, pero con ello, no obstante, todavía no se había puesto fin a la contradicción. ¿Acaso bajo estas circunstancias no era oportuna una declaración solemne de la doctrina? Los concilios provinciales celebrados en las últimas décadas, por ejemplo, en Alemania, en Hungría, en Francia, en Irlanda, en América, y en particular también el último concilio provincial de Colonia, que tan de cerca nos atañe y nos obliga, han considerado ciertamente oportuna la declaración solemne de esta doctrina bajo las circunstancias mencionadas, pues todos ellos se han confesado solemnemente partidarios de esta doctrina. Pero, ¿por qué habría de no ser oportuno precisamente en Roma lo que, en Colonia, en Praga, en Kalocsa, en Dublín, en Baltimore y en cualquier otro lugar pareció oportuno? A esto se añaden además, en la época más reciente,
estas tan lamentables y enconadas campañas de agitación, estos desafíos de la prensa que escarnecen toda autoridad eclesiástica, estas orgullosas protestas de la llamada ciencia alemana con sus pretendidos argumentos irrefutables, estas incitaciones y contradicciones de nuestros profesores, de los cuales cada uno, por aquello que llamaba su convicción científica o el resultado de su investigación científica, reclamaba para sí mismo incluso él. Derecho a la infalibilidad, solo para negárselo a la autoridad magisterial instituida por Cristo, ciertamente, bajo tales circunstancias, el Concilio General habría declarado la falibilidad, errabilidad, del Papa que habla ex cátedra si no hubiera declarado su infalibilidad. La declaración solemne de la infalibilidad debía, bajo tales circunstancias, parecer no solo como oportuna, sino que debía parecer como necesaria. En tercer lugar, la multicitada definición dogmática me parece oportuna por la razón de que, para decirlo con una sola palabra, a todos los oponentes de nuestra Santa Iglesia, y por cierto a todos sin excepción, les pareció inoportuna. Nuestros oponentes y enemigos juzgan sobre aquello que nos es útil o perjudicial, muy a menudo, de manera más correcta y perspicaz que nosotros mismos, y es un antiguo adagio siempre acreditado que uno debe aprender de sus enemigos. Y yo no puedo, por tanto, asumir de ningún modo que aquello que los enemigos y oponentes jurados de la Iglesia pretendieron impedir con el empleo de todos los medios infernales, los medios de la mentira, de la blasfemia y la difamación, del escarnio, la burla y la traición, pueda ser inoportuno y perjudicial para la Santa Iglesia. Veis, muy amados en el Señor, que no faltan motivos para la oportunidad de la decisión, pero repito, aun si yo mismo no reconociera estos motivos, el Espíritu Santo bien los reconoció, y bajo su dictamen no menos lleno de sabiduría que infaliblemente verdadero me inclino con humildad, y lo acojo no solo con incondicionada sumisión creyente, sino también con alegre confianza y con gratitud hacia Dios. Este solo es el comportamiento que, frente al dictamen efectuado por el concilio, es digno de un hijo de la Santa Iglesia. Pues, dado que el Espíritu Santo ha hablado, toda disputa debe estar concluida de una vez para siempre. Pretender avanzar todavía ahora con orgullosa y obstinada terquedad significaría oponerse al mismo Espíritu Santo y apartarse uno mismo de la comunión de la Santa Iglesia, pero dejarse vencer por la verdad no significa ser vencido, sino vencer, y este es, entre todos, el más hermoso triunfo. Aquellos de mis diocesanos que, de algún modo, tomaron partido contra la decisión doctrinal antes de que ésta se hubiera producido, están ahora en condiciones de poder alcanzar esta hermosa victoria, y que la alcancen es mi ferviente oración. Los otros amados diocesanos, y yo espero que estos sean, con mucho, la gran mayoría, que, en esta cuestión, tan pronto como se les presentó, ya fuera con juicio y reflexión, o ya fuera, por así decirlo, a partir de un cierto instinto católico, adoptaron la posición correcta y confiaron con filial seguridad en el Espíritu Santo. En lugar de anticiparse a él con desmesura, elevarán ahora con tanta mayor libertad sus corazones a Dios y le darán gracias desde lo más íntimo de su alma. Todos nosotros, sin embargo, los que nos habíamos contrapuesto en la más arriba mencionada cuestión, queremos ahora, tras su decisión definitiva, olvidando todo lo que queda atrás, extendernos mutuamente la mano de la reconciliación por encima de la decisión efectuada, como hijos de una misma madre, y sentirnos ahora tanto más unidos de nuevo en la profesión de la misma verdad. Esta es para todos vosotros, amados diocesanos, mi ferviente petición y exhortación. ¿Cuántas otras cosas tendría que deciros todavía sobre mis variadas experiencias desde mi tan larga separación de vosotros, sobre el amor con el que me acordaba diariamente de vosotros en el tiempo de mi ausencia, así como sobre el gran concilio ecuménico y sus decretos publicados por otra parte? Pero por ahora debo concluir. Antes, sin embargo, me cumplo todavía con un doble y grato deber. En primer lugar, os agradezco por el amor con el que os acordasteis de mí también en la distancia, y por las piadosas oraciones con las que me acompañasteis hacia la ciudad eterna y desde allí de regreso aquí, así como por vuestras continuas oraciones por el concilio. Ruego a Dios que os recompense vuestro amor el centuplicado. Luego, sin embargo, os transmito, en segundo lugar, el saludo de amor del Santo Padre, el noble Pío IX, la expresión de su gratitud por la filial adhesión que siempre se le ha demostrado, y su bendición apostólica. Que ésta nos fortalezca especialmente para el presente tiempo difícil y para todas las tribulaciones y aflicciones que acaso todavía nos aguarden, y que sea para nosotros una prenda de la divina protección. La bendición del Dios Trino sea y permanezca con vosotros para siempre. Dado en Paderborn, en la fiesta de San Dominico, el 4 de agosto de 1870. El obispo de Paderborn Conrad.